Bueno, empezaremos a ver lo que son los motores de corriente alterna. Y para iniciar este tema es necesario entender un concepto que se denomina campo magnético giratorio. Este se refiere a lo siguiente. Bueno, iniciaremos analizando lo que es un sistema trifásico, donde yo tengo mis tres señales de corriente alterna y las inyectaremos a lo que vendría a ser tres bobinas. Estas tres bobinas están distribuidas 120 grados una de la otra. Y bueno, la idea es que yo tengo mi núcleo, tengo mi bobina aquí, tres bobinas. ¿Por qué tres? Porque en esta bobina voy a inyectar lo que es la fase A, la B y la C. Entonces lo que vamos a analizar es cómo se va a comportar el campo magnético en estas bobinas al pasar la corriente alterna, recordando que un conductor que porta corriente va a generar un campo magnético en él. Entonces aquí vamos a tener tres conductores, que son estas tres bobinas, donde va a circular corriente y se va a generar un campo magnético. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ir analizando cómo se comporta ese sistema de tres bobinas en cada uno de los puntos de esta señal. En este caso vamos a analizar el semiciclo positivo de esta fase, que involucra esta parte y esta parte de aquí de lo que es la fase C, y de la fase B, que es la señal verde, pues esta parte y a lo mejor hasta aquí. Bueno, el punto 1 vendría a ser cuando está aquí. Podríamos decir, ok, en 0 es en 0 para la fase A, pero la fase C tiene un valor máximo y la fase B tiene un valor que va decreciendo hacia el valor máximo negativo. Entonces, en el punto 1, la fase C, vamos a analizar que es la roja, tendría un máximo positivo. Y vamos a señalar que esta fase, al momento de estar aquí, generaría un campo magnético que lo vamos a simular hacia allá, de derecha a izquierda. De manera que cuando la fase C esté en el semiciclo negativo, pues esta flecha cambiará hacia adentro. Entonces, en el punto 1, la fase C estará magnetizada y genera un campo magnético hacia allá. En ese mismo punto 1, la fase B generaría igual un campo magnético de menor intensidad, porque aquí está en el pico, pero aquí aún no llega a la parte máxima, pero tiene un valor, pero este valor, a diferencia del C, está en el semiciclo negativo. Entonces consideraríamos que entra hacia la bobina este campo magnético, ¿sí? Y en la fase A no tendríamos campo magnético porque estaría en 0. Entonces en este punto 1 yo tengo dos fuerzas, dos campos magnéticos, uno que va hacia allá y otro que viene hacia acá. Si hacemos la suma vectorial, pues tendríamos que estas dos se sumarían y tendríamos un solo campo magnético que iría en este caso hacia allá. Entonces lo escribimos aquí abajo. En el punto 1 mi campo magnético resultante va hacia la izquierda. ¿Ok? Analicemos ahora un punto 2. Estos puntos los podemos analizar donde ustedes gusten. Aquí lo que estamos tratando de hacer es analizándolos en los cruces de las señales. El punto 2 sería aquí. En el punto 2, la señal en C tiene un valor pero decrece. La señal en B sigue siendo un valor negativo, pero ahora cerca del máximo. Y ahora la señal en la bobina A ya tiene un valor, ¿sí? Entonces, para la fase C seguimos igual, pero con una magnitud un poco menor, porque ya va en este punto. Para la fase B, la magnitud es más grande porque estamos cerca del máximo, pero hacia adentro de la bobina porque es en el semiciclo negativo. Y en la fase A ya aparecería un valor, un vector de campo magnético que iría en este sentido, hacia abajo. ¿Por qué? Porque está en el semiciclo positivo. Recordando que cuando yo tenga señales en el semiciclo positivo, vamos a considerar que salen de la bobina, y cuando tenga señales en el semiciclo negativo, entra a la bobina. Entonces yo tendría tres campos magnéticos. La suma vectorial de este lo que me diría es, bueno, tanto el rojo como el verde me seguirían generando un vector de campo magnético hacia la izquierda, pero ahora tengo otro campo magnético que es el que me lo empujaría un poco hacia abajo, haciendo que de estar justamente horizontal hacia la izquierda, bajaría un poco hacia acá. ¿Quién provocó esto? Bueno, que ya aparece el campo magnético y me lo baja un poco. Entonces, en el punto 2 ya tengo el campo magnético bajó un poco. ¿Estamos de acuerdo? El punto 3, pues ya sería
aquí. En este punto 3, la fase A ya tiene un valor más grande, entonces el campo magnético va a ser más fuerte. La fase C ya no tendría valor porque está en 0. Y la fase B tendría un valor aún más pequeño, pero igual en el semiciclo negativo. Entonces, la fase B sigue hacia adentro de la bobina, pero un valor más pequeño. La C ya no aparece porque es 0. Y la fase A ya tiene un valor mucho más grande. Entonces, de estar en el punto 2 así, pues ahora va a bajar aún más todavía. ¿Por qué? Porque ya no está la fuerza del vector C que me lo empujara hacia la izquierda. Entonces el vector resultante sería un poco más hacia abajo todavía. Entonces en el punto 3 estaría todavía más hacia abajo. Entonces podemos ir viendo que desde el punto 1 hasta el punto 3 lo que hace el campo magnético es iniciar a la izquierda, bajar, bajar. Para el punto 4, en el punto 4 tengo mi máximo valor en la bobina A, es decir, ya tendré un vector hacia abajo muy grande. Aquí el B ya aparece, pero ahora en el semiciclo negativo, lo cual indicaría que tendremos una flecha entrando a la bobina C. Y en el vector B sigue decreciendo, pero en el semiciclo negativo. Entonces, A aparece ya con más fuerza, B igual hacia adentro, pero un vector mucho más pequeño, y C ya aparece, pero hacia adentro de la bobina. Entonces, de estar en el punto 3 aquí, lo que me generarían estos dos vectores es un vector hacia abajo, todavía impulsado aún más por el vector de campo magnético de la bobina, generando un campo magnético completamente hacia abajo. Entonces, para el punto 4 ya tendría un campo magnético hacia abajo completamente. Entonces, podemos ir viendo que conforme avanza la señal, lo que hace el campo magnético es moviéndose de una manera, de un punto horizontal hacia la izquierda, bajar, bajar, bajar. De tal manera que en el punto 5, que es aquí, lo que cambia es mi señal de la bobina sigue teniendo un valor, pero decrece. La fase B ya no tendría ningún valor porque no funcionaría porque está en 0. Y en la fase C pues tiene un valor negativo un poco más grande. Entonces este aumenta un poco más, la fase B ya no va a aparecer y la fase A sigue hacia abajo pero con un valor menor. Entonces de estar completamente hacia abajo ahora va a estar un poco inclinado hacia la derecha. Así. Entonces de tal manera que en el punto 5 ya tendría este vector hacia acá. Entonces podemos ir viendo cómo se va moviendo ese campo magnético. Inició aquí hacia la izquierda y se va a ir moviendo así. En el punto número 6 ya la bobina A tiene un valor pero va decreciendo, la B ya aparece con un valor en el semiciclo positivo y la C tiene su máximo negativo. Entonces la C tiene su máximo negativo, es decir, tengo un campo que entra, la A tiene un valor muy pequeño hacia abajo pero presente y la B ya aparece saliendo de la bobina hacia allá. Entonces esto me generaría un campo magnético resultante pues todavía más hacia la derecha. Entonces en el punto 6 tendríamos esto que está aquí. Y finalmente en el punto 7 pues mi bobina A ya se desactivaría, no funcionaría. La bobina B aparece con un valor cercano al máximo y la bobina C con un valor ya decreciendo en su parte negativa. Generaría el campo magnético en la bobina C hacia adentro, en la bobina B hacia afuera y ya no aparecería nada en A porque está en 0 y este me genera un campo hacia la derecha. Entonces aquí podemos observar cómo se va comportando mi campo magnético. Analizamos únicamente el semiciclo negativo positivo de la fase B. Si yo sigo analizando este semiciclo, pues esta flecha sigue moviéndose hacia acá, entendiendo que esta flecha azul es el campo magnético que se está moviendo. ¿Quién produce que se mueva? Los empalmes y los cambios que hay entre las tres fases. De tal manera que nosotros tendríamos en este primer semiciclo positivo este movimiento del campo magnético y en el siguiente negativo de la fase A tendremos este otro movimiento. Entonces tendríamos un campo magnético que está girando. En este caso, en contra de las manecillas del reloj, algo así como está aquí. Este es mi campo magnético que lo vamos a llamar estator. Entonces en el estator tengo mis bobinas, en el ejemplo eran 3, pues aquí son varias. Y se genera este campo magnético que está girando hacia la izquierda.
Entonces, esto es muy importante porque en corriente alterna, un sistema trifásico lo que me genera es un campo magnético que se está moviendo, está girando por sí solo, por el solo hecho de tener corriente alterna. Entonces, esta primera parte es muy importante comprenderla para poder entender cómo funciona un motor de corriente alterna. Ahora bien, cuando nosotros tenemos 3 bobinas, es claro que yo tengo 2 puntas de un cable aquí, es decir, yo enredo y tengo una punta aquí y otra acá. De igual manera acá y de igual manera acá. Entonces yo tengo 6 puntas, 2 puntas aquí, 2 aquí, 2 aquí. Queda claro que una punta va a la fase A, otra punta a la fase B y otra punta a la fase C. Pero me quedan otras 3 puntas que son los finales de cada bobina. ¿Qué se hace con esas 3 puntas? Pues se conectan entre ellas. Y las conexiones que hay entre ellas pueden ser las que ya conocemos, que son estrella o delta. En este ejemplo que está aquí, nombran al inicio de la bobina 1, B1, y al final de la bobina B2, U1, U2, W1, W2. Puede ser las letras que ustedes quieran. Normalmente se utilizan estas letras. Entonces dice, ok, todos los 1, U1, B1, W1, pues van a las fases. Y en este caso unen todos los finales a un solo punto en común. Y nosotros sabemos que esta sería una conexión en estrella. En dado caso que se tenga esta conexión, donde ¿qué hacen? Bueno, unen el final del inicio de una bobina con el final de otra bobina, es decir, B2, que es el final, con el inicio de W1, W2 con U1 y U2 con B1. Uno todos los inicios con finales, si las conecto en serie, y cada unión pues a una parte. Esta sería una conexión en delta. Ahora, en un motor físicamente lo que se hace es que las 6 terminales B1, B2, W1, W2, 1, U2 las conecto a una caja de conexiones donde tengo aquí 1, U2, B1, B2, W1, W2 y hago esas conexiones aquí. Entonces queda claro que dijimos que para la estrella 1 todos los finales, entonces conecto todos los finales entre sí y cada una de estas señales, cada una de estas terminales pues a las fases. Esta sería una conexión en estrella y en delta pues uno los finales, como ya hemos dicho, de 1 con W2, B1 con U2, W1 con U2. Por eso el acomodo, por eso es que no está U1 y aquí U2. La idea es permitir esas conexiones posteriormente en deltas si así se requiere. Entonces, esto sería mi caja de conexiones de un motor ya físico. Ahora bien, el campo magnético que teníamos aquí, pues giraba hacia este sentido porque de esa manera analizamos el circuito, ¿no? Pero puedo hacer que gire hacia el otro lado, de tal manera que yo puedo hacer que un motor cambie de giro. ¿Cómo hacemos? Simplemente cambiamos 2 de las fases, la fase B con la C, las intercambiamos y ya generamos un cambio de giro. Entonces, analizando por ejemplo la conexión en estrella, donde nosotros tenemos un giro hacia la izquierda, como el que analizamos en el ejemplo, yo tengo W1, W2, W3 en mi caja de conexión en estrella. Lo único que hacemos es que donde tengo la fase B en B2, pues lo cambio a W1 y la fase 3 o la C o la T, como está aquí, a B1. Es decir, cambio 2 fases y ya gira hacia el otro lado. Entonces, otra parte importante, que el sentido de giro se puede modificar intercambiando 2 fases entre sí. Entonces, esta sería la manera de conectarlo. Ahora, hay motores que no tienen nada más 3 piezas polares, que tienen 6 o que tienen n número de piezas. Lo que se hace es, se conectan entre sí en serie y posteriormente hago lo que es la conexión en estrella o en delta. Pero es la misma caja de conexiones. Ahora bien, ese campo magnético giratorio pues tiene una velocidad, es decir, gira a determinadas revoluciones por minuto. La manera de calcularlo es la siguiente. Primeramente aquí observamos que tengo un estator que tiene más de 3, es decir, tiene 6 piezas polares. Esta, si se fijan, va aquí a la fase C. Hago el bobinado y la conecta en serie con la otra y ya tengo en mi punto común porque va a estar conectado en estrella. De igual manera, este sería el par de esta y este de esta. Entonces, entre ellas están en serie, pero entre sí están en estrella. Ahora bien, la velocidad del campo magnético giratorio está definido por la siguiente ecuación. S
es la literal que va a representar la velocidad del campo magnético giratorio. Después comúnmente se dice velocidad del campo del estator. Debemos de entender que el estator no se mueve como tal, lo que gira es el campo magnético adentro del estator, pero bueno, por costumbre así se dice. Entonces, a esta velocidad se le denomina velocidad síncrona o sincrónica. La velocidad sincrónica es la velocidad que tiene el campo magnético que gira. Y esta depende de la siguiente fórmula, que es 120. ¿Por qué 120? Por el desfase que hay en un sistema trifásico. 120 por la frecuencia que trae el voltaje que se le va a inyectar entre el número de polos, entendiendo el número de polos a la cantidad de nortes y sures que hay en el sistema. Entonces, si yo tengo un norte y un sur, tengo dos polos. Si tengo dos nortes y dos sures, tengo cuatro polos, etc. Entonces, aquí nada más pongo 120 por la frecuencia que tenga el sistema entre el número de polos y me da las revoluciones por minuto a las que gira este campo magnético del estator. Entonces, a manera de ejemplo, en el sistema que vimos de 3 bobinitas, generábamos un campo magnético que se comportaba de esta manera. Iba moviéndose. Si yo sigo analizando más puntos, es decir, el otro semiciclo, pues yo vería que hace este comportamiento, es decir, que giraría en contra de las manecillas del reloj. Ahora bien, siempre tenemos, por ejemplo, en el primer caso, en el punto 1, generamos un campo magnético total que iba de derecha a izquierda. Es decir, si lo representamos con una flecha, iría así. Y como nosotros sabemos ya, siempre la flecha salen de un norte y van a un sur. Es decir, yo tendría únicamente un norte y un sur. Esta misma flecha en el punto 2 se mueve, pero sigue siendo norte acá, sur acá. En el 3 se mueve norte, sur. Es decir, como está aquí ejemplificado, tengo un norte y un sur que están dando vueltas. Entonces, el número de polos que tiene este sistemita son 2 polos, un norte y un sur, nada más. Entonces sería, para calcular la velocidad a la que gira este campo, sería 120 por 60, que sería la frecuencia que tenga el sistema o la que les entregue el problema, entre 2, que sería un norte y un sur. Y esto me da 3600 revoluciones por minuto. Es decir, que el campo magnético de este sistema de 3 bobinas gira a 3600 revoluciones en un minuto. Entonces, generalmente en un motor de este tipo, en su placa de datos viene la cantidad de polos que tiene, cuántos polos nortes y sures tiene. Entender que el número de polos es el norte y el sur, no el número de piezas polares, que eso es muy diferente. Las piezas polares es donde yo enredo estas cosas aquí, mis bobinas, y eso no es el número de polos, sería el número de nortes y sures que se genera en estas 3 piezas polares. Entonces, en este caso, piezas polares pues tengo muchísimas, pero si yo conecto de tal manera que nada más me genere un norte y un sur, pues tengo 2 polos, ¿ok? Ahora bien, este tipo de motores ya entendimos que tengo un campo magnético que gira por sí solo. Si fuéramos a hacer lo siguiente, imagínense que yo aquí en este campo magnético que gira, no sé, meto un balín. Si yo metiera un balín, una bolita de hierro, pues esa bolita de hierro empezaría a girar. ¿Por qué? ¿Qué es lo que haría el balín? Bueno, lo que haría el balín es, pues el balín no tiene magnetismo, pero en cuanto entre aquí, se empieza a magnetizar. Pero ese magnetismo que entra al balín también va dando vueltas, a tal grado que llega un punto en el que el balín ya está magnetizado con un campo magnético que gira. Entonces lo que va a querer hacer ese campo magnético del balín es alcanzar a este campo magnético del estator. Entonces va a empezar a girar. ¿Por qué se llaman motores? Bueno, queda claro que se llama motor de corriente alterna porque pues, se energizan con corriente alterna. ¿Por qué de inducción? Pues porque lo que yo le meta aquí adentro se va a magnetizar, es decir, va a tener un campo magnético debido a la inducción. ¿La inducción de quién? Del estator hacia la parte que yo meto aquí. Ahora bien, esa parte que yo meto aquí recibe un nombre, va a ser el rotor, porque es la parte que gira. Entonces, el rotor se magnetiza debido a la inducción.